Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilmer Bautista García. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro segundo tema, que es dilatación térmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en este segundo tema? Vamos a analizar una pequeña introducción. ¿Qué sucede en la dilatación térmica? ¿Cómo ocurre la dilatación térmica? ¿Sí? Los tipos de dilatación que existe en física, ¿sí? Como por ejemplo la dilatación lineal. Tenemos a la dilatación superficial, analizaremos también la dilatación volumétrica, volumen derramado, la relación que existe, ¿no?, entre el volumen y densidad, como la relación entre volumen y el peso específico. Muy bien, chicos, el quien les habla es el profesor Wilmer Bautista García, el profesor de Física 2. Vamos entonces con nuestro segundo tema. Introducción. A ver, ¿qué será la dilatación térmica? Vamos a leer un poquito. Denominamos, dice, dilatación térmica cuando las dimensiones de un cuerpo, es decir, la longitud, la superficie o el volumen, varía a consecuencia de un cambio de temperatura. ¿Sí? Si yo tengo una sustancia, un cuerpo, y le añado una cierta cantidad de calor, entonces este cuerpo va a aumentar, sus dimensiones tienen que aumentar, ¿correcto? Entonces estamos frente a una dilatación, ¿sí? Muy bien, dependiendo, dice, de las dimensiones predominantes. Pueden ser lineales, superficiales y volumétricas. ¿A qué se refiere? Si tienes un cuerpo que predomina, resalta la longitud, estamos en una dilatación lineal, como por ejemplo una riel, ¿sí? Ejemplo, varillas, las varillas de construcciones. Obvio que tiene la riel, las varillas de construcciones tienen volumen, todo cuerpo tiene volumen, absolutamente todo cuerpo. Pero ¿qué es lo que está predominando en estos cuerpos? La longitud. Entonces, vamos a tener en cuenta lo que resalta y vamos a identificarlo dentro de la dilatación lineal, como los cables, ¿correcto? Todo cuerpo que presenta longitud está dentro de la dilatación lineal. Aquellos cuerpos que predomina, resalta el área, estamos en una dilatación superficial. ¿Mm? Como una placa metálica en forma de cuadrado, triangular, rectángulo. Entonces estamos frente a una dilatación superficial porque resalta, predomina el área o superficie. ¿Cuándo estaremos frente a una dilatación volumétrica? Cuando me dicen claramente, no, una esfera. Una esfera resalta el volumen. Un cono, un prisma, un cilindro, ¿no? Un vaso con agua, una botella. Entonces son cuerpos que resaltan el volumen. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, una dilatación térmica tiene que ver con el incremento de sus dimensiones. Esto es debido a la agitación molecular. Entonces, si yo le agrego a este cuerpo una cierta cantidad de calor, voy a generar que sus moléculas se empiecen a moverse con mayor intensidad. Acuérdense que la temperatura está relacionado con la agitación molecular. Entonces, si yo le agrego calor a un cuerpo, este cuerpo va a tener un movimiento en sus moléculas y por lo tanto las dimensiones se van a alterarse. Ahí estaremos frente a una dilatación térmica. Vamos entonces a continuar. Vamos con la dilatación lineal. A ver, ¿qué nos dice la dilatación lineal? La dilatación lineal se caracteriza por un aumento en su longitud, correcto. Ahí estamos incluyendo a los cables, varillas, todo lo que tiene que ver con longitud. ¿Ya, chicos? Las rieles, etcétera, etcétera. Cuando haya sufrido, dice, un cambio de temperatura, es decir, haya ganado calor. A ver, tenemos una gráfica. A esta varilla yo le voy a añadir una cierta cantidad de calor. ¿Qué va a pasar? Se va a dilatarse, ¿correcto? Aquí tenía una longitud inicial, ahora, después de añadirle calor, voy a tener yo
una longitud final. ¿Sí? Entonces, ¿qué será T sub 0? Ya sabemos, ya lo hemos visto en el tema de termometría. Temperatura inicial, temperatura final, longitud inicial, longitud final. ¿Sí? Entonces, triángulo L en física significa un aumento de longitud, una dilatación en su longitud, ¿no? Ahí nos damos cuenta, también nos estamos dando cuenta que las moléculas, ¿sí? Empiezan a dilatarse, empiezan a tener mayor movimiento, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo va a aumentar en sus dimensiones. A ver, vamos entonces con nuestra fórmula. Y dice bien claro, un aumento de longitud será igual a la diferencia de la longitud final menos la longitud inicial. De esa manera yo voy a obtener el aumento de longitud. Como también otra formulita que dice lo siguiente, el aumento o el cambio en longitud es igual a la longitud inicial por el alfa por la variación de temperatura. ¿Sí? Profesor, ¿qué será el alfita? Ahorita les explico. Vamos con otra formulita. Dice, longitud final. La longitud final de este cuerpo será igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, o sea, el alfa, por la variación de temperatura. ¿Ya? Donde L sub 0, longitud inicial, longitud final, dilatación lineal, ¿sí? O aumento en longitud o cambio en longitud. Tenemos ahí la variación de temperatura y tenemos el alfa, ¿no? Ahora sí te explico. ¿Qué es el alfa? El alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Chicos, toda sustancia tiene un alfa, netamente dependiendo del material que fuese. Cada sustancia tiene su propio alfa. Las sustancias son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, una varilla de cobre con una varilla de plata, ¿sí? Si te has dado cuenta, uno es de cobre y uno es de plata. Los dos, ¿van a dilatarse igual? Por supuesto que no, ¿sí? La plata tendrá su alfa, o sea, tiene su coeficiente de dilatación que le corresponde a la plata, mientras que ya sea el cobre, también tiene su propio coeficiente de dilatación, ¿correcto? Entonces, cada material depende de su propio coeficiente de dilatación. A ver, vamos con una pequeña gráfica. Dice, dilatación versus temperatura. Las dilataciones de los sólidos son aproximadamente lineales con respecto a la temperatura, ¿correcto? Y cumplen con la siguiente relación. Aquí tengo la gráfica. Una pequeña gráfica donde yo puedo decir longitud versus temperatura, ¿sí? O temperatura versus longitud. La línea roja me está indicando qué es lo que ocurre con la dilatación. Va aumentando la longitud, va incrementando la temperatura, ¿correcto? Entonces, aquí tengo un ángulo y yo puedo construir un triángulo. Si se han dado cuenta, yo puedo construir un triangulito, ¿sí? Donde este cateto será el aumento de longitud. Si aquí es longitud inicial, acá tendré longitud final. Entonces, ¿qué tengo? Este cateto representa al aumento de longitud. El otro cateto, si esto es temperatura inicial y aquí será la temperatura final, esto representa la variación de temperatura. De tal manera que la función trigonométrica tangente es igual a la variación de longitud entre la variación de temperatura. Si yo reemplazo la variación de longitud, donde dice que es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura, se van las variaciones de temperatura y me va a quedarme que la tangente del ángulo es a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Entonces no te vas a olvidarte. Si aumenta la temperatura, aumenta la longitud. ¿Correcto? Vamos entonces con la dilatación superficial. Ya está. Recuerda que en una dilatación superficial lo que tiene que resaltar es el área, es la superficie, ¿correcto?
Dice lo siguiente, la dilatación superficial se caracteriza por un aumento en su superficie. Cuando haya sufrido un cambio de temperatura o haya ganado calor. A ver, tengo una pequeña gráfica aquí. Tengo una planchita donde dice A sub 0. A sub 0 en este caso será igual a superficie inicial. Yo le voy a añadir una cierta cantidad de calor. Recuerden que en física Q significa calor. ¿Ya? Si yo añado a esta planchita, ¿sí? Se empieza a dilatar. Recuerda que sucede internamente. Las moléculas de esta placa metálica empiezan a agitarse, ¿no? Con mayor intensidad. Y por lo tanto, tiene que haber un cambio en sus dimensiones. ¿Qué ha pasado con nuestra plancha? Ha aumentado, ¿no? Ahora tenía una pequeña plancha, ahora tengo una plancha un poco mayor. En la vida real, los metales se dilatan muy poco, por si acaso. No vayan a decir ustedes, si tengo una planchita, bueno, después le añado una cierta cantidad de calor y vas a obtener una planchaza, ¿no? Eso sencillamente es para explicarles, ¿ya? Que siempre hay cambios, siempre sufre alteraciones en sus dimensiones. Entonces, en este caso, área o S es lo mismo. S es superficie, que es lo mismo que área. Entonces, será igual aquí a la variación de superficie, es igual a la diferencia de las áreas, ¿no? De la superficie final menos la superficie inicial. O en este caso será coeficiente de dilatación superficial por superficie inicial y por la variación de temperatura. Superficie final es igual a superficie inicial, todo multiplicado por 1 más beta y por la variación de temperatura. Donde S sub 0, superficie inicial, superficie final, dilatación superficial, variación de temperatura que ya conocemos, y por supuesto el beta. Recuerda que el alfa es el coeficiente de dilatación lineal, beta es el coeficiente de dilatación superficial. Cuando vamos a hallar el área, el cambio en este caso de una superficie, tenemos que usar el beta, ¿correcto? Y el beta es igual a 2 veces alfa. Vamos entonces con una dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica se caracteriza por un aumento en su volumen cuando haya sufrido un cambio de temperatura, es decir, haya ganado calor. A ver, veamos esta gráfica. Aquí tengo un prisma, un cubo, ¿sí? Volumen inicial. Vamos a agregarle calor. Ahí está. Que entonces va a dilatarse mediante un aumento de temperatura. Entonces voy a tener un prisma un poco mayor, más grande. ¿Ya? ¿Qué ha pasado entonces? Se ha dilatado, ¿no? Ha aumentado sus dimensiones. Entonces no te olvides que V en este caso significa volumen. Dice entonces, variación de volumen, aumento de volumen es igual al volumen final menos el volumen inicial. Se han dado cuenta que hay una relación en dilatación lineal, dilatación superficial y la dilatación volumétrica con las fórmulas. Es lo mismo, solamente se cambia, ¿no? Si es longitud, L. Si es superficie, S. Si es volumen, en este caso, V. ¿Ven? La misma fórmula. Variación de volumen es igual a gamma por volumen inicial y por la variación de temperatura. Volumen final es igual a volumen inicial. Y multiplica a 1 más gamma por la variación de temperatura. Volumen inicial, ahí está, volumen final, dilatación volumétrica o también se le llama dilatación cúbica, variación de temperatura y el gamma. Ahí está el gamita, ¿no? ¿Qué será el gamma en este caso? Es el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Ya ves? Si te hablo de longitud, alfa. Si te hablo de superficie, beta. Si te hablo de volumen, gamma. No te vas a olvidarte, ¿ya? Y el gamma es igual a 3 veces alfa. Vamos entonces a hablar de volumen derramado. A ver, volumen derramado. Frecuencia que se requiere hacer el cálculo, ¿no? De un volumen derramado al calentar un recipiente que contiene un cierto líquido.
pudiendo presentar, se dice en dos casos. A ver, te explico un poquito, ¿ya? Muchas veces nosotros hemos puesto a la cocina un poco de avena con agua, ¿no? Y nos hemos olvidado. Y de repente regresamos a ver, ¿y qué ha pasado con nuestra avena? ¿Qué ha pasado con nuestro Quaker? Se ha rebalsado. ¿Ah? Entonces, ¿se puede calcular ese volumen derramado? Claro que sí. Y esta vez, eso te ha pasado en casa. ¿A quién no le ha pasado? ¿No es cierto? A todos nos ha pasado. Entonces, vamos a hallar ese volumen derramado, ¿ya? Vamos primero entonces con el primer caso. Recipiente parcialmente lleno. Quiere decir que el recipiente no está pues totalmente lleno, ¿ya? Está, digamos, hasta la mitad. Has echado tu avena, ¿sí? Y te has olvidado, igual se ha derramado, más que el recipiente no estaba totalmente lleno. Entonces, ¿cómo vas a hallar el volumen derramado? ¿Ah? Este es mi recipiente, si te has dado cuenta, no está totalmente lleno. ¿Y cómo hallo el volumen derramado? Después de haberle dado calor, ¿sí? Después de haberle puesto en un horno, bueno, en este caso, en una cocina, el volumen derramado, el volumen que se ha derramado será igual al volumen final del líquido, porque él tiene que ser mayor para que haya un volumen derramado, menos el volumen final de ¿quién? Del recipiente. ¿Sí? De esa manera vamos a obtener nosotros al volumen derramado. Segundo caso, recipiente totalmente lleno. Ahí está mi recipiente. ¿Mm? Totalmente llenecito está. Tú le añades calor, le entregas calor y se ha derramado una cierta cantidad de líquido, ¿no? ¿Cómo hallas el volumen derramado en este caso? Haciendo una diferencia entre la variación del volumen de líquido menos la variación del volumen de ¿quién? Del recipiente. ¿Ya? De esta manera entonces vamos a hallar, nosotros vamos a encontrar el volumen derramado. Son preguntas clásicas, ¿no? En una universidad cuando nos digan hallar el volumen derramado de mercurio, de cierto líquido, ¿sí? Cuando sufre un cambio de temperatura. Por lo tanto, chicos, hay que recordar entonces la formulita del volumen derramado. Dos formulitas, cuando el recipiente está parcialmente lleno y cuando el recipiente está totalmente lleno. ¿Sí? Muy bien. Punto número 6. Dice, relación entre volumen y densidad. ¿Ah? Tengo una grafiquita, ¿ya? Recuerda que la densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. La densidad de una sustancia se obtiene dividiendo la masa entre el volumen. Ya está, ¿sí? De esa forma voy a obtener yo la densidad de una sustancia, dividiendo la masa entre el volumen. Profesor, pero ¿y la densidad qué tiene que ver con la dilatación? Claro que sí. La dilatación que está relacionado es con el volumen. Porque si te das cuenta, mira, densidad que es igual, masa entre el volumen. Ahora, si el volumen cambia, la densidad también tiene que cambiar. ¿Ya? Vamos a leer aquí, a ver qué dice. La densidad de una sustancia dice que es inversamente proporcional al volumen de esto. Quiere decir que si el volumen aumenta, entonces la densidad también, perdón, la densidad disminuye. Son inversamente proporcionales. ¿Ya, chicos? Si la densidad sube, el volumen baja. Al revés, si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Entonces habrá también una densidad inicial y también habrá una densidad final. A ver, veamos nuestra formulita. Si yo hablo de la densidad final, está masa entre volumen final, ¿correcto? Si yo hablo de la densidad inicial, será masa entre volumen inicial. A ver, volumen final. Usando mi formulita del volumen, ¿a qué será igual? Volumen final es igual a volumen inicial, todo por 1 más gamma por variación de temperatura. Ahora, masa entre volumen inicial, ¿qué me dará? Densidad inicial, ahí está. Entonces, la densidad final es igual a la densidad inicial sobre 1 más
gamma por variación de temperatura. ¿Correcto, chicos? Entonces, si la densidad aumenta es porque el volumen está disminuyendo. Ahí tenemos entonces nuestra fórmula de la densidad. Acuérdate que la densidad es una magnitud física escalar, ¿sí? No tiene sentido ni dirección, por favor. Vamos entonces con el punto número 7. Relación entre el volumen y el peso específico. Ahí está. Dice que es la relación, ¿no?, entre el peso de una sustancia con el volumen que ocupa. ¿Ya? El peso específico también es una magnitud, chicos, es una magnitud escalar, ¿sí? No presenta sentido ni tampoco dirección. ¿Ya? Entonces, no te olvides, el peso específico es igual al peso del cuerpo entre su volumen. Y ya te dije, si el volumen aumenta, en este caso, el peso específico va a disminuir. ¿Ya? También son inversamente proporcionales. ¿Ya? Como dice acá, ¿no? El peso específico de una sustancia es inversamente proporcional al volumen. Muy bien. Vamos entonces con nuestra formulita. Ahí está nuestra formulita. El peso específico será igual. En este caso, el peso específico final es igual al peso entre el volumen final. Reemplazamos nuestro volumen final, ya sabes que es el volumen inicial, todo por 1 más gamma por variación de temperatura. Peso entre volumen inicial, eso es peso específico inicial. Ahí entonces, ahí está establecida nuestra fórmula. Muy bien, chicos. Eso ha sido entonces nuestra segunda clasecita. Por favor, pónganse a revisar y también quiero que analicen el video y desarrollen el cuestionario que les voy a enviar el día lunes. Entonces, chicos, hasta luego, cuídense. Hacer caso siempre mamá, papá y hacer caso a todo lo que nos diga el presidente. Hasta luego, hijos.